Bueno, buenas tardes Ignacio, buenas tardes a toda la audiencia. Y un pequeño aporte al conocimiento de nuestra historia en estos 280 años que estamos festejando este año de la Fundación de San Javier, con este diálogo histórico que proponen desde Reconquista, un museo amigo, el Museo Histórico Ruggeroni de Reconquista, un diálogo histórico entre Dobrizhofer, el jesuita que evangelizó en el norte a los avipones, y Pauque, que es bueno, nuestro Florián Pauque de San Javier, con los mocovíes. De eso se trata la propuesta, para seguir conociendo, para seguir pensando sobre nuestra historia, para seguir fortaleciendo nuestra identidad como pueblo y poder reconocernos. Bien, Hernán Agustini, coordinador pedagógico del Museo Histórico de Reconquista, cuéntenos cuáles serán los puntos a tocar en esta tarde con los chicos y con la gente que se ha ya congregado aquí en este lugar, y bienvenido a San Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a la Fundación Florián Pauque desde el Museo de Arqueología y Paleontología Dante Ruggeroni. Lo que nosotros hacemos siempre es difusión de las investigaciones, y en las investigaciones que realiza el museo siempre se toma como referencia a estos jesuitas, tanto a Martín Dobrizhofer como Florián Pauque, porque vivieron entre las comunidades allá a mediados de 1700 y nos aportan un montón de información. Nosotros, a partir de repasarlos tantas veces, fuimos encontrando puntos en común, y lo que hacemos es generar un diálogo con los presentes para imaginarnos algunas historias, algunos escenarios, siempre desde una contextualización histórica, es decir, quiénes fueron estos jesuitas, cuáles eran los objetivos que a ellos los movilizaba para llegar acá, cuáles fueron los cambios que estas sociedades en las que ellos estuvieron viviendo, tanto mocovíes como avipones, estaban transitando también en el momento en el que ellos llegan. Así que es parte de nuestro pasado. Nuestros pueblos tienden siempre a pensar que sus historias comienzan con la llegada de los europeos, y cuando nosotros nos ponemos a mirar desde una mirada arqueológica, el pasado del norte santafesino se remonta al menos a 2000, 2100 años. Entonces es muy lindo generar ese diálogo con los chicos y con los presentes para poder imaginarnos también una historia mucho más grande de la que tenemos, sin desmerecer nada, digamos, pero complejizando siempre estas miradas, digamos, sobre nuestro territorio que hoy estamos habitando. ¿Podría contar alguno de los aspectos en común que tienen estas dos personalidades? Sí, bueno, ambos viven en sus comunidades, y nosotros en el último trabajo que presentamos en Reconquista, lo que hicimos fue centrar un poco la mirada en el rol que tenían las mujeres dentro de estas comunidades, un rol central para cazadores y recolectores que no siempre está desarrollado o puesto en el centro de las investigaciones. Entonces lo que tratamos de hacer es generar, con toda esta movida que hay también de miradas de géneros en todos los temas, también empezar a mirar este pasado histórico. Entonces encontramos, por ejemplo, que dentro de estas comunidades las mujeres son centrales, porque son las que van a transmitirle a los más pequeños cómo van a ser mocovíes o cómo van a ser avipones, y a partir de estas enseñanzas es que se va a ir construyendo esa sociedad. Después cada uno va a ir teniendo sus particularidades. En avipones, por ejemplo, las mujeres, si venían de familias nobles, podían inclusive hasta ser jefes de clanes, cosa que por ahí no siempre está vista. Entonces, generar esos diálogos, esas miradas de estas comunidades con los chicos, con los presentes, siempre nos lleva a reflexiones muy interesantes respecto de la interculturalidad que tratamos de impulsar desde estas instituciones, ¿no es cierto? Bien, lo último, Sarita, este es un paso más de este camino que se ha emprendido en el marco de los 280 años en las actividades que está realizando la Fundación. Bueno, nosotros, nuestra actividad principal es la difusión, el conocimiento de nuestra historia, que nos parece fundamental que la conozcamos los sanjavierinos y los sanjavierinos por adopción, como es mi caso. Y bueno, hemos trabajado con esta actividad de difusión, pero también nos planteamos el aspecto ecológico que tanto trabajó Pauque. Hemos vivido un verano muy tórrido y ha puesto en evidencia más que nunca el tema del calentamiento global
y la necesidad de la forestación. Por eso también estamos encarando una campaña de protección y desarrollo del arbolado público y la toma de conciencia de la importancia de los árboles para la subsistencia como especie nuestra y de todas las demás especies, de la biodiversidad. Por eso hicimos una convocatoria a las escuelas para que se trabaje ese tema, y también el 1 de agosto, el Día de la Tierra, vamos a hacer una gran movida de intercambio de plantines. Estamos instando a que en las escuelas se hagan germinar semillas de árboles nativos para luego intercambiarlos ese día, y el 29 de agosto, el Día del Árbol, hacer una presentación pública de los trabajos que hayan hecho en cada una de las escuelas. Eso por un lado. Por otro lado, seguimos trabajando con el aspecto histórico y también el aspecto ecológico y natural, y a fin de año pensamos nuevamente, posiblemente en octubre, no tan a fin de año como el año pasado, volver a hacer la búsqueda del tesoro, que tanto éxito tuvo el año pasado, gustó mucho a los chicos y grandes, así que también en eso estamos trabajando. Esos serían nuestros ejes centrales de este año. Hola. Bueno, buenas tardes, les agradecemos a todos y a todos, el público en general, alumnas, alumnos que se han acercado, docentes, profesores y público en general, bueno, que ha decidido estar aquí, acompañarnos en una nueva actividad de la Fundación, con una charla que para nosotros, los sanjavierinos y sanjavierinas, es importante conocer nuestra historia, ¿sí? Y seguir profundizando y sobre todo compartir miradas que nos traen personas de la zona, como de Reconquista, como el profesor, que en este momento les vamos a comentar de qué se va a tratar esta charla. Pauque y Dorin Hofred, entre cazadores y recolectores. Una mirada de avipones y mocovíes desde los textos jesuitas de Florian Pauque y Martín Dorin Hofred. El diálogo que estará a cargo del profesor Hernán Agustini. Hernán Agustini es profesor de Historia y comunicador. Actualmente coordina el servicio pedagógico del Museo Municipal de Arqueología y Paleontología Dante Ruggeroni y también integra el equipo de trabajo que desde el museo investigan el poblamiento del norte santafesino. Los dejamos con el profesor para que pueda iniciar su charla. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos la presentación formal. Mi nombre es Hernán Agustini. Agradecemos desde el Museo de Arqueología y Paleontología Dante Ruggeroni a la Fundación Florian Pauque por invitarnos. Agradecemos a ustedes que se acercaron hasta acá para compartir este diálogo. Y a toda la comunidad de San Javier, que nos trata muy bien acá, muy amables con nosotros. Me tenía que acompañar el profesor Carlos Echegoy, que es el director del Museo de Arqueología y Paleontología Dante Ruggeroni, y es además uno de los arqueólogos que llevó adelante varias de las investigaciones en las cuales nosotros nos basamos para realizar determinadas afirmaciones que ahora lo vamos a ir acá, como por ejemplo la fecha de poblamiento del norte santafesino y demás. La idea era que él me acompañe, tuvo unos problemas de salud personales, así que no pudo estar acá, pero bueno, les envía un gran abrazo. Y cuando pueda, va a venir por acá porque dice que tiene mucha gente amiga, así que va a estar por acá Carlos. La idea que nosotros planteamos con este diálogo es lo siguiente: tomar textos de Florian Pauque y de Martín Dorin Hofred, que son dos jesuitas que van a vivir entre cazadores y recolectores a mediados del 1700. Allá por 1750 ya estaban establecidas las dos fundaciones, la Fundación de San Javier y la Fundación de San Jerónimo del Rey, en lo que hoy es Reconquista. En esos lugares, estos jesuitas van a establecer contacto con
dos pueblos del Gran Chaco americano, Mocobíes y los avipones. Como habitantes de ese Gran Chaco americano van a compartir determinadas características. Cuando uno va mirando lo que es el poblamiento del norte santafesino, indefectiblemente recorre las páginas de Pauque y de Dobrizófer para poder tener una mirada cercana de personas que vivieron ahí y compartieron con ellos. Claro está que cuando nosotros repasamos las páginas de Pauque o de Dobrizófer, tenemos que saber que estamos repasando textos de personas que se formaron en Europa, religiosos, que van a tener una mirada particular, digamos, de estas comunidades de cazadores y recolectores. ¿Cuál es lo interesante de pensar a Pauque y a Dobrizófer? Lo interesante es pensar en dos religiosos que llegan con la idea de acercar el Evangelio a estos pueblos, pero que para ello aprenden un idioma. Esto es tremendo. Imagínense ustedes, la mayoría de nosotros pasamos quizás 5 años por la escuela secundaria y no sé si terminamos sabiendo una lengua extranjera. 5 años de compartir una lengua extranjera. No sé si la aprendemos. Estos jesuitas llegaban a una selva de Latinoamérica, se metían a recorrer caminos a caballos, llegaban a estos pueblos, entablaban contacto y aprendían el idioma. El fin de ellos era poder contarles ellos, pero aprendían el idioma. Y a partir de que ellos aprenden el idioma, más de 200 años después nosotros podemos estar hablando y podemos recuperar algunas de las características y algunas historias de esos pueblos. Los mocobíes, afortunadamente, hoy está avanzando su lengua, ustedes pueden escuchar cómo suena al idioma. Pero nosotros, de conquista, no podemos hacer lo mismo con el avión, porque al cabo de más de 300 años de contacto, de lucha, se perdió el idioma. Nadie habla la forma, nadie que conozcamos. No hay comunidades que se autoperciben. Ahora en San Clemente de Sauce estaba generándose un movimiento para crear una comunidad de habitantes. Pero no hay comunidades como las que ustedes conocen acá. Y nosotros también en Reconquista tenemos Mocobíes. Y podemos escuchar cómo suena el idioma. Podemos remontarnos a esas palabras, a esos términos, a esas conversaciones. El avipón desapareció. Lo que nos queda a nosotros son retazos en alemán y luego fueron traducidos en la década de 1960 al español. Y con eso vamos reconstruyendo parte. Fíjense si no será importante la tarea de estos jesuitas entonces, de dejarnos. Afortunadamente con el pueblo mocobí no pasó eso de desaparecer, pero con el pueblo avipón nosotros tenemos que considerar que hubo una la desaparición de todo un pueblo. Unos van a ir pereciendo en batalla, van a ir muriendo en batallas, van a ir haciendo cada vez más chicos los grupos, van a ir acorralándose y desapareciendo. Y otros porque se integraron a la cultura occidental y perdieron su idioma. Y al perder su idioma, pierden su identidad. Pierden la manera de significar todo. Ya no lo pueden hacer con sus propias palabras. La hacen con otro idioma. Al hacerla con otro idioma, dejan de ser. Entonces no tenemos comunidades aviponas. Entonces lo que nos quedó fue esa reconstrucción de Martín Dobrizófer. Este es el libro que está en alemán, que es Historia de los avipones. Fue publicado allá a fines del 1800. Él le puso Historia de los avipones, narra, son 3 tomos, gordotes, donde él narra su estadía en esta selva del Gran Chaco americano. Y lo tuvo acá desde 1846, más o menos, hasta desde
desde 1746, perdón, hasta 1766, cuando todos los jesuitas fueron expulsados. Y después de esa experiencia, él nos deja esta historia de los avipones. El del libro de Florian Pauke, ustedes los tienen mucho más referenciados, ¿no es cierto? Y nos está hablando ya de la vivencia de Florian Pauke. Acá, ustedes están. Es maravilloso eso, pensarnos en el mismo lugar en que Florian Pauke estuvo en relación con estos mocovíes, con este pueblo, este glorioso pueblo mocoví. Pero insisto, en una advertencia más, digamos, que hacíamos al inicio. Son miradas que nos van a dejar religiosos atravesados por su creencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ninguno de los dos se va a llevar muy bien con los chamanes. Ninguno de los dos se va a llevar muy bien con estos personajes de las tribus. Si lo pensamos, el chamán es el médico brujo, si tenemos que hacer una traducción, es esa entidad que se conecta con el mundo de los espíritus y lo aborrecen. Ambos, cada vez que van a hablar de estas entidades, ya lo hacen precedido de toda una serie de adjetivos que lo descalifica antes de empezar a describirlo. Quizás porque eran también su competencia directa, ¿no? Porque estaban ahí. Y si vamos entonces a el Gran Chaco Americano, es esta región que vamos a ver acá en amarillo, pensándolo geográficamente, es la segunda ecorregión más rica en biodiversidad que tiene América. La primera va a ser el Amazonas, que lo vemos en azul. La segunda, entonces, región más rica en biodiversidad va a ser la del Gran Chaco Americano. En ese Gran Chaco Americano van a vivir diversas tribus, ¿no? Pero pareciera ser que era territorio de los Guaycurúes. Guaycurúes en realidad son un grupo de pueblos que en un momento dado van a compartir una lengua y que después, como a nosotros nos pasa con el latín, se van a ir diferenciando en territorio y también en lenguas. Vieron que el español, el portugués, el francés derivan de una misma lengua que es el latín, pero si a esta altura de la historia nosotros nos sentamos mano a mano a tomar una copa con un francés, le vamos a entender muy poco, quizás nada. Con un portugués nos va a pasar lo mismo, quizás entendamos algunas palabras más. Acá pasaba lo mismo. Si íbamos para atrás, son pueblos guaycurúes, tienen un mismo origen lingüístico, pero después se van a ir diferenciando. Entonces, avipones y mocovíes van a ser, digamos, primos, si ustedes quieren, van a compartir prácticas, van a ser pueblos que van a estar recorriendo este territorio, un territorio que va a ser igual en cuanto a sus plantas, en cuanto a sus animales, y que antes de la llegada de los europeos va a tener territorios definidos. Y esos territorios definidos va a generar también conflictos con otros pueblos, es decir, por ejemplo, podían llegar a enfrentarse avipones y mocovíes, o también podían llegar a enfrentarse dentro de ese Gran Chaco grupos de propios avipones o grupos de mocovíes. ¿Por qué podría haber venido el conflicto en ese momento previo a la llegada de todos los europeos? ¿Por qué creen ustedes que cazadores y recolectores podrían haberse peleado? ¿Una hipótesis? Por la comida, exactamente. Por los lugares donde cazar y donde pescar. Los cazaderos y los pescaderos eran lugares codiciados que podían generar conflictos. Cazaderos y pescaderos. Y esto es muy importante pensarlo, porque son los lugares que lo van a sostener al grupo. Y acá tenemos que tener en cuenta esto. Estos grupos piensan de manera colectiva, no piensan de manera individual como lo hacemos nosotros. Hasta hoy día, gran parte de los pueblos originarios les cuesta un montón cuando tienen que nombrar, por ejemplo, mi caramelo. Porque no existen términos en los pueblos originarios que expresen la propiedad privada. Piensan y sienten de manera colectiva. Se piensa en el grupo, se vive por el grupo y se expresa como grupo. Entonces, cuando uno de estos pueblos, por ejemplo,
llama a comer, no dice, bueno, te convido mi comida, porque estaría haciendo que es mío y te lo doy a vos. Estos pueblos, si tendrían que decir, nos tendrían que invitar a comer, nos dirían, hay comida. Hay comida. No existen términos para la propiedad privada. Y esa cosmovisión, en ese ejemplo tan simple, engloba toda una cosmovisión inmensa que es la colectividad. Se vive con el grupo, se siente en el grupo y se es con el grupo. Nadie es fuera del grupo. Algo peor que la muerte va a ser el destierro de estos grupos, de cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores no van a vivir en un mismo lugar como nosotros. Van a tener circuitos. Tampoco es que se levanten un día y dicen, me voy para acá, voy allá a cazar unas nutrias. No voy a cazar unos cuantos para allá. No, hay todo un circuito establecido que en función a las épocas del año y a las características, por ejemplo, si viven cerca de los ríos y las crecidas, van a ir estableciéndolo. Tienen circuitos económicos que van a ir recorriéndolos. Y son circuitos que se van a ir transmitiendo de manera oral, porque también tengan presente ustedes que no hay a los libros. Yo no te dejo un libro. Bueno, chicos, yo estoy próximo a la muerte y les dejo acá todo lo que yo sé. Y es como hace nuestra cultura. Nosotros, los occidentales, llegamos hasta acá y creamos computadoras y mandamos cohetes a la luna y tenemos un montón de inventos, porque a lo largo de nuestra historia pudimos sistematizar conocimientos que fuimos dejando escritos. Entonces se fue acumulando. Y hoy con las computadoras eso explotó, pero pudimos dejar acumulado porque escribimos. Estas culturas tienen transmisión oral. Entonces, todo ese circuito económico que decíamos que vamos a ir recorriendo durante el año, se lo transmiten los ancianos pequeños. Y entonces acá otra gran diferencia con nosotros. ¿Qué va a pasar con la gente vieja en estas comunidades? Van a ser tratados como los tratamos nosotros, que a veces nos molestan o que a veces decimos que son de la clase pasiva. No. Los ancianos de estos grupos, cazadores-recolectores, son el mayor recurso a preservar porque ahí está encarnada la sabiduría. Son los que van a ir transmitiéndole a las nuevas generaciones. Piensen en esto, es una transmisión real. Entonces, es tener un pedazo vivo de esto. Se cuida un montón, son muy importantes y son la voz. Muchas veces, además, son la voz del liderazgo, lo que se va a hacer. Entonces, son cazadores-recolectores, van a tener un circuito, no es que se levantan un pie y se van para un lado, se van para el otro, un circuito económico. A veces todo ese circuito se va a mover, se va a trasladar hacia otras regiones. Estos son, fíjense ustedes, ilustraciones en cuanto a lo que son Pauque y Dobrizófres. Tenemos que decir, ambos son muy estudiosos del pueblo donde ellos van a vivir. Dobrizófres con los avipones, Pauque con la cobija. Pero hay un club que tiene Pauque. Ustedes tienen súper representado en el museo parroquial, que es la calidad descriptiva de sus dibujos. Pauque nos dejó no solamente descripciones, sino que además nos hace recorrer esa reducción y esa selva en la que él se mueve a partir de sus ilustraciones. Dobrizófres tiene muy poquitas ilustraciones. Tiene 3 tomos de historia de los avipones, pero tiene muy poquitas descripciones gráficas, muy poquitos dibujos. Acá es uno de los pocos dibujos que él tiene y nos deja planteado la escena de 3 guerreros que están con toda lo que ustedes ven atrás, allá, son, no sé, por ahí por la definición no se alcanza a ver, pero son todas lanzas que están detrás de estos 3 guerreros. Son 3 guerreros, 3 jefes, que están con todo un ejército detrás. Y al lado, un guerrero mocoví dibujado por Florian Pauque. Insisto, Dobrizófres nos dejó muy poquitos dibujos. Entonces, cuando nosotros queremos ponerle imágenes a Dobrizófres, un poco en el juego de estos diálogos, lo que hacemos es tomar a veces, muchas veces
dibujos de Pauque, el primo de los abipones, poniendo a los mocovíes en las ilustraciones. Lo que les voy a mostrar acá es, a ver, ¿a dónde estaba? Ahí me fui. Bueno, les estaba por mostrar cómo eran el tipo de entierro, pero no los tengo acá. No los tengo acá. Lo que hicimos nosotros hace algunos meses fue jugar un poco con el rol de las mujeres dentro de estos grupos de cazadores-recolectores. Un poco para romper algunas ideas que se nos fueron generando por la cultura occidental, por nuestro tiempo en el que vivimos, para generar diálogo, para generar debates. En estos grupos de cazadores-recolectores, dice Don Christopher, dentro de los abipones, las mujeres eran las que armaban y desarmaban el campamento. Ustedes imagínense grupos de entre 40 a 80 personas, imagínense que es una tarea muy importante. Son las mujeres las que arman y desarman el campamento, por ende, son las mujeres las que van a guardar dentro del grupo los lugares también más preciados para cazar y para pescar. Porque son las que van a armar y desarmar el campamento en esos lugares. Es decir, que están poseyendo un conocimiento muy importante para grupos que viven de la caza y de la pesca. Y en esos campamentos, ¿qué es lo que se va a hacer? No solamente que se establecen los refugios, las chozas, si ustedes quieren, sino que además se cuida a los niños, se protege a los ancianos, se hace alfarería, se realizan los tejidos, y son todas tareas que van a llevar adelante las mujeres. Las mujeres son las encargadas de armar y desarmar el campamento, de hacer ese recorrido, esa vinculación con la economía. Y al contrario de nuestras culturas, vieron que nosotros somos niños, pero nos pasamos automáticamente a ser adultos. En medio tenemos una etapa, bueno, tenemos una etapa intermedia que es la adolescencia. Estos grupos cazadores-recolectores no lo van a tener. Se es niño, se es adulto, o se es adulto. Así que también, mientras uno es niño, está en el campamento con las mujeres. Entonces, se aprende a hacer mocoví, se aprende a hacer avipón en esos campamentos, en las manos de las mujeres. Es decir, que la primera palabra, la primera acción de caminar, la primera acción de nadar, de conocer los árboles, cómo se llaman, las propiedades que tienen, para qué sirve, van a estar recibiendo de manos de mujeres. Son las mujeres las que tienen un rol muy importante dentro de estos grupos. Y estos jesuitas lo dejan claro, lo dejan muy claro. En el caso de los abipones, por ejemplo, inclusive, al contrario de los mocovíes, los abipones generaron como clases sociales, digamos, a partir de roles de guerreros que tenían. Y por ahí uno pensará, porque está atravesado por toda nuestra cultura, que los líderes guerreros siempre son varones, o los líderes, digamos, de las comunidades son varones. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros pensar, por ejemplo, en la política, a dirigentes mujeres? Tuvo que haber una ley. Acá en nuestra democracia tuvo que haber una ley para incorporar a las mujeres. Don Christopher nos cuenta, por ejemplo, que entre los abipones no desmerecían el liderazgo de las mujeres, siempre que vinieran, dice, de familias nobles. ¿Cuáles eran las familias nobles? Las familias que tengan prestigio guerrero. Entonces, mujeres podían estar liderando a grupos de cazadores, recolectores y guerreros. Siempre se dice. Las mujeres podían liderar también, por ejemplo, los abipones. Grupos de guerreros que sostuvieron la defensa de su territorio hasta acá, a la vuelta de la esquina en la historia. En 1872, en Reconquista, hubo un último ataque de pueblos
comunarios, una federación en realidad, pero estaban los avipones. Claro, la comandancia de Frontera Norte, donde estaba obligado, obligado, 1872. Pero vamos a ver que se transformó con el tiempo también. Estos relatos que nos dejan tanto Dobrizófer como Pauque nos hablan ya de culturas que habían incorporado el caballo. ¿Cuándo llega el caballo? El caballo para estos pueblos va a llegar con los europeos. En el Río de la Plata, casi a mediados de 1500. Se les van a escapar y van a prosperar en selvas y en las planicies. Los pueblos que vivían acá los van a empezar a domesticar. Para los avipones, ya en 1631 aproximadamente, 1630, hay registros de grupos de avipones que se hacen presentes en las ciudades de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, y también que se hacen presentes en Asunción del Paraguay. Grupos ya a caballo. Es decir que conocieron el caballo, lo domesticaron y lo utilizaron para su cultura. Esa cultura de cazadores recolectores que tenían de andar caminando mucho por la selva y de conocer, ahora la aplican a una nueva tecnología, que es la incorporación del caballo. Y con la incorporación del caballo, algunas pautas culturales van a ir transformándose, como esa de que los líderes eran los más ancianos. Ahora, a la par de los ancianos, van a empezar a surgir nuevos líderes, que son líderes jóvenes que ganan prestigio a partir del éxito en el combate. Y hay otra transformación más que va a generar la aparición del caballo dentro de estos cazadores recolectores, que es el cambio. Vieron que hoy hablábamos de por qué se peleaban los cazadores recolectores. El alimento, me dijeron por allá. Y nosotros hablamos, entonces le pusimos nombre, cazadores y pescaderos, digamos, lugares de caza y lugares de pesca. Con la aparición del caballo, ya tenemos entonces la presencia de europeos acá. Los europeos llegaron y establecieron estancias, donde criaban ganado, caballos y vacas. Entonces, para estos pueblos del Gran Chaco americano, que abarca parte de Argentina, casi todo Paraguay, una partecita de Brasil y gran parte de Bolivia, esto es el Chaco americano. Para los pueblos que se movían ahí, la incorporación del caballo va a significar a su vez nuevas fronteras entre ellos, entre estos pueblos, y también nuevas fronteras con los europeos que estaban estableciéndose en las estancias. Y como dentro de la propia sociedad va a ir generándose cambios y aparecen esos líderes guerreros, lo que se va a transformar, los nuevos cazaderos y pescaderos van a ser las estancias. Ahora, estos cazadores y recolectores que antes luchaban quizás por una laguna porque tenía buena pesca o por un monte, un bosque porque tenía buena caza, van a pelear entre sí por determinadas estancias. Para los avipones, a su vez, todo lo que estaba en su territorio era de todos. Dice Dobrizófer que le llamaba mucho la atención una cosa por lo que decíamos hoy. No había palabra para la propiedad privada. Y a su vez él dice, todo, nada era de nada, todo era de todo, de que lo reclamaran. No había propiedad privada. Entonces ellos iban y tomaban de la naturaleza lo que necesitaban para vivir. Imagínense ustedes, en este concepto de sociedad, la aparición, la llegada entonces de nuevos integrantes a este territorio, la aparición de estancias y la mirada que van a tener estos pueblos de esas estancias. Son los nuevos cazaderos y pescaderos. Ahí vamos a ir a tomar eso. Y toman caballos, y toman vacas, que los avipones, por ejemplo, no consideran que es un robo, porque está en su tierra y todo lo que está sobre su tierra es para tomar. Es de él. Van y lo toman.
pero también está el germen de la destrucción. ¿Por qué? Porque para ganar prestigio dentro de esos grupos que ahora tienen caballo, antes se trasladaban a pie para cazar y para pescar, y había un prestigio en esos guerreros pedestres, esos guerreros caminantes. Y ahora el prestigio que van a tener van a ser los jinetes con su lanza. El complejo caballo, jinete, lanza, va a implicar otros riesgos, porque los jefes que van a ser más jóvenes tienen que estar en una constante pelea para mantener ese prestigio dentro de lo que nos siguen. Y a su vez va a generar un mayor conflicto con los europeos. O sea que la incorporación del caballo va a generar una transformación también dentro de esos cazadores-recolectores que viven en el gran Chaco americano y que los va a llevar a una situación muy compleja. En el caso de los mocovíes, pudieron resistir el avance de los europeos y de toda su tecnología que venían sobre estos territorios, porque eran más demográficamente. El grupo de mocovíes era mayor. Hoy día, entre nosotros. Grupos como avipones, que eran demográficamente, había menos cantidad, por llamarlo así, enfrentaron una situación muy compleja, que era la que decíamos al inicio de la charla. Los que se iban hacia la guerra tenían mucha posibilidad de perecer, y eso lo fueron haciendo, a medida que inclusive fueron mejorando la tecnología de fuego, por ejemplo, los europeos. Y aquellos que se iban incorporando a la sociedad occidental fueron perdiendo su identidad, perdiendo la manera de significar todo su universo. Ya tenemos lo que les decía hoy, que las mujeres eran las encargadas de realizar, bueno, también todo el ceremonial de los muertos. Nuestros pueblos originarios despedían a sus seres queridos, porque como nosotros consideraban que hay vida del otro lado. En este plano terrenal, en realidad, es una continuación del mundo de los espíritus. Por eso hay todo un ceremonial y todo un ritual para despedir. ¿Quiénes eran las encargadas de realizar ese ceremonial? Mujeres conocían los cánticos secretos con los cuales el espíritu iba a hacer su viaje al más allá. Para los avipones, las bandadas de patos que escuchamos por las noches, ¿escuchan ustedes? ¿Están en casa? No eran bandadas de patos. Los espíritus están volviendo al monte a visitar sus cuerpos. Entonces, los cementerios tenían que estar en lugares tranquilos, no debían ser conquistados, porque de vez en cuando los espíritus volvían a visitar sus cuerpos. Y esos sonidos que escuchábamos noches eran esos espíritus viajando por los cielos para llegar. Esto es muy interesante lo que nos cuenta Dobrizhov respecto, por ejemplo, del recorrido que hacen las mujeres. Yo les decía, en el campamento las mujeres, una de las tareas que tenían era realizar los tejidos. ¿Cómo hacían los tejidos? A partir de la hoja del caraguatá. ¿Conocen el caraguatá? Es un cardo que es como de la familia de la nana. En términos científicos, hay un cardo que en cualquiera en las costas del San Javier o en las islas lo van a encontrar. Tiene una esquina que es como un gancho y tiene una flor que es rosada. Tiene una piña rosada en el medio. Ese es el cardo del caraguatá. El cardo del caraguatá, si las hojas del caraguatá, si los machacamos, hacemos una fibra y con esa fibra podemos hacer hilos. Y con esos hilos podemos tejer prendas. Y también podemos tejer redes. Y podemos atar pieles. Todo desde el caraguatá. Para poder recolectar el caraguatá, como otras frutas
raíces o especies que van a ir a buscar las mujeres, tienen que ir en grupos. Y a veces iban 4 o 5 días, pero eran grupos exclusivamente de mujeres. Y Isidoro y Sofer no permitían que los hombres vayan. En todo el tiempo que viví con ellos, jamás vi que alguien pereciera por un tigre o que pereciera por el ataque de las mujeres, solamente que estaban en el campamento. Iban hasta 4 días a buscar esta materia prima para el vestido, iban solas, se protegían solas, eran guerreras, como los hombres, muy poderosas, como los hombres. Y en esos viajes, a su vez, es el momento también para ir transmitiendo por las propias mujeres todo la enseñanza. La enseñanza. Y otra cosa más, dice Dobry Sofer. En todo el tiempo que él vivió, jamás vio ataques, por ejemplo, de violaciones o de miradas lascivas. Nadie espiaba a nosotros. Nadie espiaba. Y aunque dice, entre estos grupos estaba permitido que un varón pueda tener más de una mujer, rara vez, en raras ocasiones él vio que un varón tenga más de una mujer. Rara vez. Se casaban después de los 20 porque tenían que mostrar valor, tenían que estar seguros de sí. Cuando morían, el luto se llevaba por lo menos por 3 años, si moría uno de la pareja. Tremendo, tremendo. No había ataques, no había violaciones, establece Dobry Sofer. No hay ataques, no hay miradas lascivas. Ni en niños ni en adultos, dice Dobry Sofer. Son las encargadas también del tatuaje, las mujeres. Ancianas son las encargadas del tatuaje. Ustedes sabrán que no es tatuaje, sino que es un corte que se va haciendo, que se cubre con polvo de carbón, que tome color la pintura, y ellas van a ser las encargadas de esos tatuajes. Soportan todo el dolor sin una mueca de expresión, dice ¿Y por qué no hay una mueca de dolor? Porque están usando coraje. O los guerreros, el coraje es uno de los valores que y también porque están pasando de niños a adultos en algunos casos. Los tatuajes van a tener roles rituales, a veces roles ceremoniales, roles sugestivos, van a haber distintos roles dentro de ese tatuaje. Y van a ser las mujeres, las ancianas, las encargadas de hacer. Por lo de los gobiernos no hizo, a lo mejor ustedes tienen un registro de significado de los tatuajes y demás. Nosotros con lo de los avipores tenemos que decir que perdimos eso porque les decía, perdimos el millón. Bueno, hubo el genocidio. Hemos perdido toda la manera de significar. ¿Qué perdemos cuando perdemos todo un pueblo? Empobrecemos. Perdemos todo un universo de significación. Estos pueblos van a vivir, hoy decía Sarita, recuperar la parte ecológica. Estos pueblos vivían inmersos en la naturaleza, considerándose parte de él. Nuestra cultura occidental lo que hace es, ya desde nuestra formación, posicionarnos como superiores a la naturaleza. Si vamos a la formación cristiana, Dios pone a disposición del hombre todo lo que está sobre la tierra. Para estos pueblos, ellos forman parte de la naturaleza. No son más que el ciervo que van a matar. No son más que el sábalo que van a juntar. No son más que la nutria que van a juntar. Son iguales. Y en eso de ser iguales, se mantiene una relación de respeto. Nadie caza si no se pide permiso a los abuelos protectores de sus lugares, nadie pesca si no se pide permiso. Y nadie caza por deporte ni se puede pescar por deporte, como haríamos nosotros. Sería atentar contra todo ese universo que estamos construyendo. Y habían vivido tanto tiempo acá, más de 1500 años, cuando llegan los españoles, y tienen un conocimiento, pero
animales, y está metido dentro de su cultura. Ustedes conocen muy bien que el Año Nuevo Mocoví, ¿cuándo empieza? Cuando florece la tormenta, que después nosotros la rebautizamos de Santa Rosa, sacude con sus truenos a la iguana, que lo primero que va a hacer es renacer cambiándose de piel. Y para los avipones, el Año Nuevo comenzaba con el florecimiento de la algarroba. Iñera, para los avipones, significaba año y significaba también flor de la algarroba. Entonces, cuando un avipón se encontraba con otro y le quería preguntar cuántos años tenés, suponemos que sonaría algo así como Ejem, Leyera y Mirachi. ¿Cuántas veces viste ser la algarroba en tu vida? Si le querés preguntar cuántos años tenés. ¿Cuántos años, cuántas veces viste florecer la algarroba en tu vida? Porque el árbol de la algarroba, el florecimiento, marcaba para ellos el inicio de un nuevo ciclo. Esto, como lo de los mocovíes con el anonimismo, nos está hablando de culturas que están totalmente integradas dentro de la naturaleza. No son más que esa iguana, no son más que esa algarroba, son lo mismo. Están estrechamente ligados. Cuando se propuso un nombre para el humedal que recorre desde todo el Departamento General Obligado sobre la costa del río Paraná, desde el Museo de Arqueología y Paleontología sugerimos que sea Jaucanigá, el nombre que llevara. Porque Jaucanigá quiere decir en lengua avipona gente del agua, que expresa esta convicción de vivir dentro de la naturaleza, no sobre ella, de vivir en comunión con la naturaleza como lo hicieron nuestros pueblos durante 2000 años. Cuando los españoles llegan acá, era un vergel para estos pueblos. Era un vergel para estos pueblos. Era un Edén. En 151 años que tiene la ciudad de Reconquista, el cambio del uso del suelo hizo desaparecer especies de árboles, extinguió los aguanités, no vemos más los impulsos, cada vez son más raros los osos veleros, no tenemos noticias de osos hormigueros. Y nosotros cuando vamos a la cerámica que encontramos, estos cazadores-recolectores, ya desde hace 2100 años, está poblado de estos animales. ¿Qué le hemos hecho a este territorio? Imaginémonos, tenemos 150 años de pueblos nuevos acá en este norte santafesino. Imaginémonos cómo lo vamos a tener dentro de 2100 años, que es, por ejemplo, el tiempo que tendríamos que remontarnos para la permanencia que tuvieron los cazadores. Creo que hay una reflexión muy interesante que nos viene desde el pasado, que nos grita delante nuestro para pensar. Acá, para no aburrirlos, pero quiero que hagan preguntas. Vamos haciendo. Esto iba a ser un diálogo. Esto iba a ser un diálogo. Así que vamos con la pregunta. A ver los que tenían que anotar. ¿Anotaron? ¿Anotaron? ¿Sí? Vamos. Quiero preguntas ahí o aportes, reflexiones. ¿Quién quiere hacer una reflexión? ¿Quién quiere hacer una reflexión? ¿Quién quiere hacer un aporte? Vamos, que para eso estamos acá. Yo te quería preguntar de los tatuajes. Sí. Porque, bueno, Pau que habla de que las mujeres estaban mucho más tatuadas Que los hombres. Que los hombres. Si Dobrizotto también dice algo similar. Sí, Dobrizotto dice, por ejemplo, que cuanto más tatuajes tenga una mujer, más bella se va a considerar y seguramente es de una familia noble. O sea, que pertenecía a la nobleza. Recordemos esto, los avipones generaron ellos una estructura por su ethos guerrero, digamos, su espíritu guerrero, su concepción guerrera, de clases sociales, digamos. Había una diferenciación entre los que venían de una familia ya guerrera y certificada, digamos, de poderosos, con los otros, con los del pueblo. Que a veces eran líderes y otras veces no, porque lo podían repudiar también los grupos de estos guerreros. Pero las mujeres, dice él, cuanto más tatuadas estaban,
más bellas se consideraban y seguramente pertenecía a una familia noble. Así que en ese caso era símbolo de pertenencia de grupo social. Sí, porque habla también un poco de eso, o sea, vos hablabas del coraje, del aguantarse el dolor, que yo siempre hago un chiste cuando van los grupos al museo, digamos, y me parece que tiene un montón de sentido también por ese lado, ¿no? Como que la mujer también tenía, o sea, demostraba mucho más que a veces el hombre, al estar mucho más tatuada, que también se podría ver desde ese lado, ¿no? El coraje de la mujer, la fortaleza para esas comunidades. Sí, y la formación guerrera, digamos, la formación de valentía. O sea que una de las características a demostrar es la valentía. Yo soy valiente, me la banco, digamos. Él lo describe inclusive, una anciana que se arrodilla al lado de la niña, clava una espina en el rostro, levanta y con un cuchillo corta. Clava, levanta y corta para hacer el tatuaje. ¿No? Ahí. Y dice, y la niña no expresa ninguna mueca de dolor. Y sabemos que eso debe haber estado doliendo y mucho, y la sangre que cae, pero no expresa una mueca de dolor, porque es un ritual, donde además es la oportunidad que yo tengo de demostrar la valentía para dejar de ser niño e incorporarme al mundo de los adultos también. Y todo el tatuaje que vamos a encontrar después en adultos no se hace en una sesión, va a llevar un montón de tiempo de demostrar esa valentía, ¿no? Compañero. ¿A qué edad? No lo mencionan ellos, pero dejas entender que uno de los primeros va a ser en este pasaje. Y él habla de un pasaje de vivir hasta los 8 u 11 años más o menos, se es niño, si seguimos literalmente sus descripciones. Así que podemos, 8 o 9 años, vos estabas siendo acostado frente al regazo de una anciana para que te haga el tatuaje, pero me imagino yo con mucha alegría. Mucha alegría. Poder demostrar tu valor. Uno de los significados puede ser eso. Hay diversos roles para tener el tatuaje. Puede haber un tatuaje ceremonial, puede haber un tatuaje ritual. Cuando se gana una batalla, se logró vencer a varios enemigos, también va a haber tatuajes. Algunos tatuajes inclusive son para infundir temor en el enemigo. Yo me tatúo la cara para afearme, si vos querés, para ser mucho más bravío. El tatuaje va a estar presente a lo largo de todo el mundo. El tatuaje va a estar presente. El tatuaje tiene uno de los tatuajes más antiguos que tenemos en el mundo es algo así como 5.300 años. Inclusive hay tatuajes, por ejemplo, en algunas culturas que estaban como para sacar dolor, digamos. ¿Cómo se llega a esta conclusión, digamos? Encuentro un tatuaje que porque están en articulaciones. Tatuajes que están en articulaciones, en rodillas y en tobillos, y que son lugares que cuando ustedes van teniendo más de 46 años, empiezan a doler, y si tienen sobrepeso más. Entonces imagínense ustedes creer en el mundo de la magia, que un símbolo, signo, grabado en la piel puede llegar a cambiar eso. Estamos teniendo otro rol con el tatuaje. Quiero alguna reflexión, por favor, de sí, ahí va. Sí. Cómo a lo largo del tiempo, no solo que se perdió el idioma, sino increíble cómo rotundamente cambia el significado, por ejemplo, del tatuaje. Hoy en día una mujer se tatúa y para nadie esperaría que viene de una familia noble. Claro, sí. Bueno, pero sin embargo, la simbolización en nuestra cultura sí está. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un calzado que valga de Prada, digamos que viene de una familia que tiene dinero, digamos, la simbolización quizás nosotros la vamos llevando a otros lados. En este caso serían a través de los tatuajes. Entonces, yo puedo identificar a qué sector social perteneces
Yo siendo avipón también, digamos, pero no por ejemplo de tu grupo. Pero nos encontramos en un momento porque hay que formar encuentros para generar casamientos y demás. Y los que vienen del otro grupo automáticamente van a reconocer quién es de familia noble y quién no. A partir de esa parte. ¿Cómo nos pasa a nosotros si vamos a bailos, si vamos a una fiesta y nosotros, sin que hablemos con alguien, o por el perfume o por cómo está vestido, podemos establecer a qué sector social pertenece? ¿O no? Bueno, quizás podríamos, vamos a dejar, podríamos llegar a establecer a qué sector social pertenece. ¿Sí?